presentamos tu libro de hoy. Bien, buenos días. No quisiera empezar mi intervención sin agradecer muy sinceramente todo lo que han hecho los organizadores de este acto, en particular a Antonio Izquierdo, y también a las personas que más han trabajado por asegurar la continuidad del legado intelectual de Paco, y en concreto en las laboriosas tareas de edición de sus textos póstumos, principalmente Jordi, aquí presente, y también Salva López Arnal. Me propongo hablar brevemente de un tema que de hecho ya han apuntado muy bien. Primero Ascensión en su iluminadora e ilusionante alocución, y ahora Jesús Alonso, Paco y la poesía. Quisiera apuntar algunos aspectos de la personalidad o del carácter, como se decía en la psicología antigua, de Paco a partir de su relación, de sus distintas relaciones con la literatura lírica. Relaciones que vienen por lo pronto, y por remontarnos a la genealogía, de su abuelo, Eusterio Boyarario, que era santanderino, trasladado por razones laborales y sentimentales a Palencia, y que escribió varios poemarios con premios locales, el quizá más relevante, titulado Desde mi remanso, y que pasó por un proceso que era, diría que, convencional en el buen sentido en su momento, y es que, siendo nacido en el norte, en Cantabria, la vivencia en Palencia lo convirtió en un poeta castellano, del paisaje, de la región, de los lugares y de los topos, los topoi característicos de aquel momento. Diría que ese contexto, el de la tradición castellana, digamos que machadiana, junto con algunas canciones que cantaba su madre, lecturas de infancia y algunos otros elementos, fueron disponiendo, hasta donde yo sé, a lo largo de su juventud en Paco, un oído atento para la poesía, un gusto para ella, y un código sentimental que él mismo lo comentaba en algunos de sus textos, tomaba muchos elementos del Juan de Mairena machadiano, para digamos, la contención, la pasión refrenada o sofocada por el raciocinio, una cierta resignación lúcida, muy castellano-leonesa, y algunos otros rasgos de carácter que eran, tal como yo lo entiendo, el modo de expresar la vida interior que se le consentía a un hombre en la España de la época, ¿no? Jesús Alonso ha señalado que Paco fue alumno de Blecua, y se entendió bien con él, y una de las vidas que él pudo haber vivido fue la vida filológica, porque Blecua, según él mismo contaba, según Paco contaba, quiero decir, en un momento determinado le propuso una beca, trabajar con él, etc. Y digamos, cuando él tenía 20 y pocos años, veía distintas puertas que se abrían, pues ante sí, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues digamos, se entrevió detrás de una de esas puertas una vida dedicada a la filología española, a la edición de textos críticos, etc. Cosa que le interesaba, le seducía, y a veces se la recordaba como algo que hubiera estado bien, como otra vida de Paco. Hubo, como bien sabéis, otras pasiones políticas, intelectuales y personales que le van a vivir otras
otras vías, ¿no? Hay un tercer momento de la relación con la poesía que se da cuando, a lo largo de los años 60, cuando ya establecido en Barcelona y después de, digamos, sucesivos años de lucha antifranquista, clandestinidad, etc., se da la circunstancia de que algunos de sus amigos, que había conocido pues, en la universidad, resultan ser escritores, la mayor parte de ellos poetas, tanto catalán como en español. De modo que hay varios textos publicados a finales de los años 60, concretamente entre el 67 y el 68, en los que él y Neus aparecen explícita o implícitamente en calidad de lo que los especialistas en poesía denominan actor poemático. Es decir, alguien a quien le ha ocurrido algo y que aparece en un verso, y eso en el marco de la así llamada, por aquel entonces, poesía civil, una poesía de compromiso, en algunos casos de urgencia, aunque también con sus acentos sentimentales, escrita por jóvenes autores, jovencísimos en algún caso, que se andaban por los 30, 20 tantos años, y que, llegados los años, llegarían a ser nombres de referencia. Francesc, Parcerisas, el poeta catalán, en uno de sus textos del año 67, refiere la historia de cómo Neus porta pues, en una manifestación, una manifestación corriendo delante de los grises, sufrió una agresión por parte de la policía, y eso lo convierte en un extraordinario digamos, poema discursivo, narrativo. También aparecen varias anécdotas relacionadas con las huelgas de la universidad en el poemario de Josep Elias, titulado Cruzar la calle para escaparse de casa, un texto que fue publicado en la célebre colección de poesía El Bardo, dirigida por Josep Batlló, con quien también tenían mucha relación. Y es un texto que ahora es precioso leerlo, porque la edición que tienen mis padres, de la que he hecho recientemente donación al Fondo Bibliográfico de la Universidad Pompeu Fabra, que está ahí en la sección Paco Fernández Güell de la biblioteca, pues el texto es una especie de edición crítica de un manuscrito censurado. Quiero decir que el libro se ha publicado en el año 67, habiendo pasado censura, ¿o no? Y Josep Elias le mandó a Paco el libro dedicado, y en cada página escribió con bolígrafo aquellas cosas que no habían pasado censura, y también incluyó dos poemas enteros escritos a máquina que ya no habían podido ser publicados, ¿no? Sale pues, uno de ellos, el poema que me refería ahora, que trata de la huelga, ¿no? Claro, esa relación con los poetas, digamos que realistas de izquierdas, bastante brechtianos en mayor o menor medida, civiles de la época, quizá representa un lado un poco más cotidiano, un poco más próximo de la relación de Paco con la literatura. Luego, el vínculo con lo castellano va a reaparecer cuando en el año 82 él vuelve a Valladolid para trabajar ahí en la universidad, donde se desempeñará durante 6 años, y allí entra se establece, o más bien fortalece, una fructífera relación con
varios escritores y escritoras pertenecientes al así llamado grupo de Valladolid, que editaba varias revistas, entre ellas el Signo del Gorrión, que es donde él publicó los dos poemas narrativos, al menos los dos textos de los que estaba más, digamos, satisfecho. Miguel Casado era uno de los autores a los que él leía con gusto. Del año 95 es su poemario Para una teoría del color, que era uno de los favoritos de Paco, y en el que él tenía marcado un poema que dice así: a través de los años, el color, de manera cambiante, se define. Se buscan sus misterios y leyes, sus medidas, sus demoras y, en parte, sus fracasos. Variables son los ojos que lo miran, la gradación de veladuras, nombres, distancias. Tensa es la actitud, es frágil el juicio del que ansía lo real, de quien se atreve incluso a inventar, como en sueños, las respuestas. Casado era, como comentaba ahora, uno de los miembros de este grupo a los que Paco leía con más interés. De hecho, tiene todos sus textos dedicados. Otra de las importantes miembros de este colectivo es Olvido García Valdés, quien en el año 97 le mandó un ejemplar dedicado de su excelente poemario Caza Nocturna, publicado en Ave del Paraíso, acompañado por una carta fechada en Toledo, el 17 de febrero del 97, y con una reproducción de la Caza Nocturna de Pablo Uchelo. Es un texto en el que Olvido García hace algunos comentarios muy lúcidos y generosos acerca del libro Ni Tribunos, que era una de las publicaciones recientes de Paco en aquel momento, y habla de la vinculación entre las obras de los dos. Un vínculo que se podía plantear de varias maneras, pero que en mi caso, en este libro que también tiene dedicatoria, yo lo veo en particular en un poema, que os leeré ahora. Bueno, es un poema que no tiene propiamente título, porque bueno, este es nuestros poemarios en que los títulos son la primera línea, pero está dedicado a Francisco Fernández Güell, y dice así: los 4 árboles rojos, el cielo rojo, el sol rojo sobre la tierra oscura. Chile, 1917. Cómo las fechas hablan. Solo un año de vida para él, para nosotros un mundo nuevo que hemos visto cerrarse. Ahora el siglo acaba, año 95, 29 de junio, amenaza tormenta, el cielo es gris, una paloma fuera, adormilada y quieta, como un gato emite susurro. Todo es casual, parece melancólico, probablemente, por la luz, por un ánimo sombrío, por la luz. Claro, los que sois aficionados a la poesía, en particular a este tipo de poesía, ya veis que en este caso la temática política que parecía tan explícitamente en la poesía civil a la que antes me refería, aquí se plantea de otra forma, más elusiva, más indirecta. La referencia al año 17, el año por antonomasia, habla por sí sola, pero ya veis que no hay, que
Rodrigo García no ha usado probablemente el vocabulario del compromiso, el de la escritura realista, ya no sé cómo se quiera, sino que más bien ha diluido esta referencia en un imaginario más bien paisajístico, incluso un poco bucólico, con el doble sentido de la palabra tormenta, digamos, temblando sobre todo el poema y trazando este arco cronológico que enlaza los dos extremos del siglo XX. Creo que este modo directo, por alusión, de plantear la cuestión de la lucha política también representa muy bien la manera en que en la personalidad de Paco esta temática fue tomando distintas inflexiones, siendo quizá más manifiesta o más propiamente de partido en un momento determinado de su vida, y planteándose en otro momento quizá de una manera más íntima o más personal. En efecto, como señalaba antes Jesús Alonso Montero, lo interesante hubiera sido que Marx hubiera leído a Hölderlin, o al menos que lo hubiera leído de manera marxista, y en fin, que esos dos extremos de la construcción del sujeto y de la subjetividad, o esos dos polos se hubieran resuelto en alguna dialéctica. Literatura y amistades y relaciones personales, en esta es lo más importante, así como estos dos autores que acabo de mencionar, que podría haber mencionado más, Esperanza Ortega también, representan una fase en particular de la vida de Paco. Su relación con Javier Delgado representa otra dimensión, en particular la del Paco zaragozano, que iba con frecuencia a Veruela, a las reuniones del PC de allí, que tuvo relaciones y amistades bastante fuertes, intensas y productivas allí, ¿no? El peso del humo de Javier Delgado es un poemario del 88, es el único poemario que tiene una, digamos, la única contribución que dicha de Paco a la crítica de poesía en libro, porque tiene un epílogo suyo. Esto aparte de su pequeña edición de los poemas a Jenny, ¿no? Comenta Paco en el epílogo: se comprende que Antonio Machado se fijara más en aquella forma de profanar que en esta otra, porque Antonio Machado insistió mucho en la raíz última, inconscientemente religiosa, de la profanación en su sentido peyorativo, pero en cambio se fijó menos en esta otra profanación positiva, que se inspira con respeto y con distancia en temas centrales del cristianismo de nuestra infancia, en esos temas que, para entendernos necesidad de un largo discurso, podemos seguir explicando a nuestros hijos sin disgusto de quienes no somos ya creyentes. Aquí también aparece esta otra dimensión del cristianismo, que quizás sea también de otra galaxia, porque Aragón me parece otra galaxia a veces cuando voy. Pero esta manera de leer a Machado creo que describe bastante bien algunos de los poemas de Javier, como por ejemplo este que dice: y como un niño dejar que se pose en la palma de mi mano el pájaro salvaje de la tarde, su pulmón irisado, su pico incandescente, sus ojos de hielo, y como un niño sonreír sin preguntas, disfrutar del misterio. He sabido que, de todos los escritores españoles contemporáneos, es Jorge Richman, que tuvo una relación más intensa y de colaboración personal e intelectual con Paco, y son muy numerosos, no se podrían contar todos
todos los textos, tanto literarios como no literarios, que tienen algo que ver, directa o indirectamente, con lo que con su relación con Paco. Citaré dos que me parecen especialmente significativos. De su poemario El corte bajo la piel, que es un texto del año 93, escojo el poema Reconciliarse, que lleva la dedicatoria a Paco Fernández Güell, amigo. Reconciliarse con uno mismo mientras se pueda, con nuestros semejantes, salvo causa mayor, nunca con este mundo mientras sea posible. Además, este poema y otro, la obra poética de Richman, como algunos seguro, sin duda sabéis, es oceánica. Y un poemario que quizá no es de los más conocidos suyos, pero porque Paco tenía, digamos, mucha admiración, lleva por título Cómo se arriman las salamanquesas. Se publica en el año 2007, y hay un texto en particular que a Paco le hacía especial ilusión leerlo, que lleva por título Coplas a la muerte del Papa. Dicen que el Papa se muere de ver tanta jerarquía, y eso que no conoce como tú me dominas y me subyugas, entraña mía. Dicen que el Papa agoniza encelado de doctrina, y eso que no conoce nuestros textos sagrados, lo que escribo en tu cuerpo, señora mía. Dicen que el Papa se ha muerto de ver tanta idolatría, y eso que no conoce cómo yo te quiero, cómo me camelas, gitana mía. La fumata negra, que parece blanca, la fumata blanca con ambiguos grises, en este terco mundo de costillar cansado, lo que importa de veras son los matices. Es un modo que a Paco le gustaba por varias razones, entre ellas porque enlaza con uno de los dos textos poéticos a los que antes me he referido y que escribió, que es un texto que quizás es muy conocido, es que quizás hace falta que lo lea, porque realmente está en bastantes sitios en la red. De hecho, me sorprendió ver que posteriormente se había convertido en un pequeño hit lírico, entre otras razones por el tema. Es un texto que se publicó en esta revista, en el signo del Gorrión, que lleva por título Bienvenido Mr. Ratzinger, y que es una irónica salutación a Joseph Ratzinger cuando era Joseph Ratzinger y antes de convertirse se acabó convirtiendo, cuando todavía era un teólogo especialista en iconografía cristiana. Leeré dos últimos textos que me parecen especialmente significativos, entre muchos otros autores que podría citar, también Antonio Méndez Rubio, que tuvo bastante relación, una autora a la que leía ya sin tratarla, pero por la que tenía gran admiración, antes la ha mencionado Ascensión, Wisława Szymborska. Los libros de Szymborska los tenía realmente muy anotados, y entre ellos el poema El viejo catedrático, que pertenece a Poemario Dos Puntos. Le pregunté sobre aquellos tiempos en que éramos aún tan jóvenes, ingenuos, entusiastas, tontos, inexpertos. Algo de eso ha quedado, respondió, excepto la juventud. Le pregunté si todavía sabe a ciencia cierta lo que es bueno y lo que es malo para el hombre. La más mortífera ilusión posible, respondió. Le pregunté por el futuro, si lo sigue viendo claro. He leído demasiados libros de historia, respondió. Le pregunté por la fotografía, esa en el marco, sobre el escritorio. Fueron, pasaron. Mi hermano, mi primo, mi cuñada, mi esposa, mi hijita sobre las rodillas de mi esposa, el gato en los brazos de mi hijita y un cerezo en flor
y sobre el cerezo un pájaro volador no identificado, respondió. Le pregunté si es a veces feliz. Trabajo, respondió. Le pregunté por los amigos, si todavía tiene. Algunos de mis antiguos ayudantes, que también tienen antiguos ayudantes. La señora Ludmila, que gobierna en casa, alguien muy cercano, pero en el extranjero, dos señoras de la biblioteca, las dos sonrientes, el pequeño Gregorio de enfrente y Marco Aurelio, respondió. Le pregunté por la salud y por su estado de ánimo. Me prohíben el café, el vodka, los cigarros, cargar recuerdos y objetos pesados. Tengo que fingir que no lo oigo, respondió. Le pregunté por el jardín y el banco en el jardín. Cuando la noche es serena, observo el cielo. No deja de asombrarme cuántos puntos de vista hay ahí, respondió. Es un poco que me hace pensar más en la actitud de Paco, una actitud, digamos, serena y contemplativa. Quizá se ve a sí mismo como un catedrático mayor que los referentes reales. Realmente la vida, digamos, social y toda esa manera mucho más rica que la de este pobre catedrático, recordar al PNIM de Vladimir Nabokov. El último texto que voy a leer, sin duda algunos de vosotros lo conocéis ya, fue publicado en otoño del 94 y luego incorporado a uno de sus libros antes mencionado. Esperando a los bárbaros llegaron los nuestros, que era el poema que dedicó a José María Valverde, que empieza diciendo: a los amigos y compañeros que siguen llamándose a sí mismos cristianos, sin duda ni vacilación alguna, pero que en cambio prohíben a los otros, amparándose en la razón histórica, el uso del nombre de comunistas marxistas. Con su poema extenso, creo que lo suyo será leer la segunda sección final, después de lo cual cedo la palabra a vosotros. Sigue habiendo en este mundo nuestro más llanto del que pueden comprender los niños del país de las hadas de Bernard Yates, que somos, finalmente, los humanos. Por eso es aún pertinente tu vieja pregunta, compañero Constantino. Dijiste, ¿qué será ahora de nosotros sin bárbaros? Y pertinente era también la sospecha de tu verso paradójico. Aquellos hombres, los bárbaros, que antaño se dejaban deslumbrar por las insignias del mando, traían a nuestro mundo alguna solución con su odio de la retórica y de los largos discursos. Después de todo, o al fin y al cabo, dudan los traductores del griego moderno a las lenguas románicas. Y duda el burgués europeo atormentado entre belleza y verdad, forma y muerte. ¿Aman los bárbaros el silencio porque no saben hablar o porque saben que casi todo está ya dicho? Pero, ¿y nosotros, los que no teníamos ni una sola cana en el alma y pretendíamos transformar en labios la energía eléctrica de los gatos abandonados en las barriadas de las pobres gentes? Nuestra duda es ahora más honda que la de los traductores, más honda que la del poeta. Él sabía al menos que sus bárbaros no hablaban griego. Podía reconocerlos. La vieja sospecha se ha cumplido. Los bárbaros de Constantino no llegarán a las plazas y mercados de Occidente. Pero a cambio, nosotros ni siquiera sabemos quiénes son, en verdad, los bárbaros. Duda eterna y nostalgia del silencio somos nosotros ahora, en Europa. Por suerte, la ignorancia obliga a revisar la historia una vez más, pues está escrito: hay que llamar a las cosas por su nombre. Y la cosa, hablando con propiedad, no es invasión de los bárbaros, como todavía siguen diciendo los libros de texto para todos los niños que somos en el país de las hadas. Gran migración fue y es el nombre de la cosa que empieza buscando dioses propios. Migración de varones y mujeres
de las otras culturas que creyeron lo que la propaganda predica de la nuestra. Gentes, amigos, Constantino y Vladimir, hambrientas y maltratadas, ni siquiera explotadas ya. La nueva ilustración que se enciende en la cabeza de los filósofos europeos es también la nueva servidumbre de los pobres proletarios, el despotismo nuevo. Ahora ya podemos decirlo así. Vivimos el pasado en el presente porque la contemporaneidad acabó. Solo existe la visión automática y simultánea de la desgracia a través de las imágenes de las 10 cadenas de televisión del mundo grande y terrible, cuyos mandamientos, sin mandato, se resumen también en 2. Come y calla, marrano fin de siglo. Lo que hay que esperar hoy en día es el ocultamiento del símbolo del poder y el nacimiento de una nueva retórica. Porque nuestros bárbaros aman la retórica del poder evaporado que debe legitimarse. Cae la noche y aquí están de nuevo nuestros bárbaros, vestidos como antes, como siempre, sin ser reconocidos por la multitud que puebla las calles, gritando contra las barbaridades de los otros bárbaros imaginarios que no llegan nunca. El poeta, que no tenía canas en el alma, se suicidó, Naunjo. ¿Qué verdad vino después de aquel suicidio? Para la forma belleza, una anécdota más de la vieja cosa conocida por los siglos de los siglos. Pero el porquero de Agamenón replica: la tragedia de Mayakovsky es solo el preludio de la tragedia en griego del coro de masas del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, pues le pasamos el micrófono a Yormir. Cierres, Yormir. Antonio dice que cierro y viendo el programa pues era más o menos lo que tocaba, pero aunque tiendo en todo lo relacionado con Paco y sus amigos a ser obediente, prefería abrir, es decir, que llevamos ya unas cuantas horas hablando de Paco y me parece que una manera de cerrar, es abriendo un poco más de lo que se ha ido abriendo durante la jornada. Para empezar, lo que sí quería hacer, igual que ha hecho él hoy, es agradecer a los organizadores de este homenaje, en especial a Antonio que nos ha reunido, nos ha traído hasta aquí, a Montse Olías, con la que hemos tenido relación para organizarlo todo, a Belén, que nos está grabando y que hará posible que esto solamente lo vea gente que le hubiera gustado estar aquí, que no puede estar, pero estará en otros lugares y que gracias a las nuevas tecnologías nos escuchará y podrá decir la suya y entender de todos los que habéis venido a participar de él. Eloy ha elegido para finalizar su intervención un poema que estando en un acto en lo académico organizado por un equipo de sociología que se dedica a las migraciones, pues tiene mucha relevancia y mucha conexión. Hace unos meses en Barcelona, con gente bastante joven, se montaron unas jornadas dedicadas a los centros de internamiento de extranjeros y desde la Cátedra UNESCO de Estudios Interculturales, un espacio que impulsó Paco, en el inicio de la década de los 2000, intentamos colaborar básicamente en lo económico para hacer los posibles, porque la idea y el impulso, en este caso, lo daban un grupo, en este caso que trabaja en Barcelona, que se llama Graphics, pero que tiene conexiones con otros grupos de diferentes lugares del Estado,
que desde hace tiempo están intentando denunciar estos espacios de impunidad que son los CIES y cómo allí se trata a las personas que acaban recluidas. Y en el libro en el que se incorporó el poema, ¿no?, que nos ha leído Fernando Eloy, que es la barbarie de ellos y los nuestros, yo creo que una de las ideas y uno de los aprendizajes que nos deja Paco es el de no tolerar lo intolerable. Seguramente nos cansamos muchas veces de decir, bueno, esto es intolerable, pero lo vamos tolerando, y una de sus reflexiones, de sus invitaciones era a no tolerar lo intolerable. Y lo que quería hacer en mi intervención aquí, y para cerrar y a la vez para abrir, si os apetece, a las intervenciones, o no sé cómo habréis pensado el final del acto, era destacar algunos apuntes, algunas ideas que me parece que son básicas para, además de homenajear a Paco, continuar pensando con él, o que me parece que antes ha sido la cuestión de su perspicacia, ¿no? O al menos, no sé si la he vinculado yo, porque es algo que me parece especialmente valioso en su mirada. A él no lo vamos a tener para continuar pensando lo que nos está ocurriendo o las nuevas cosas que ocurran, pero sobre muchas de ellas habrá pensado de un modo u otro y tendremos grandes aportaciones con las que podamos dialogar. Y sin más empiezo. Serán 5 apuntes y un extra, más pensando en la actualidad, o al menos en la actualidad en la que yo ando metido y que me preocupa. El primero, hablando el verano pasado con él, ante la situación socioeconómica, decía de un modo que a lo mejor yo no lo había escuchado, pero que no era tan diferente de lo que si os explicaba antes, ¿no?, sobre el comunismo y las buenas personas, que era el momento del gran reparto, ¿no? Y su idea que une con el marxinismo, con el comunismo, esta idea contra la explotación de todas las personas, pero especialmente contra la explotación de los de abajo, que son los explotados, y a favor del gran reparto. Creo que es una de sus grandes aportaciones en el mundo académico, en el mundo político, y que a mí me gusta pensar que nos queda para continuar pensando y actuando hoy, desde sus publicaciones relacionadas con Marx, de las que aquí ya se ha hablado, de este marxismo y este comunismo que incorpora muchos colores, desde sus aportaciones a mediados de los 70, pero especialmente a finales de los 70, de la cuestión ecológica y de la sostenibilidad. Creo que este es un punto esencial sin el que igual no podemos entender a Paco, al pensamiento de Francisco Fernández Güell, y sin el cual seguramente nosotros estaríamos mucho menos preparados para pensar lo que nos está ocurriendo, lo que ha ocurrido y aquello en lo que queremos trabajar. Un marxismo que se une con la cuestión ecológica y con la cuestión de la sostenibilidad, un marxismo que se une con el antimilitarismo, con lo antinuclear, con el pacifismo, un marxismo, un comunismo, un antifranquismo que será pacifista, porque en los 60 o en los 70 no lo era, y a partir de los 80 y los 90 la cosa evidentemente será diferente, que estará en contra de la OTAN, que repensará su relación con las mujeres. Y Paco en eso era muy autocrítico en relación
cómo habían sido. Y sobre los libros, pues una larga lista, algunos ya citados aquí: el marxismo, sus aportaciones sobre Gramsci, el Tribunos, del que ha hablado Eloy y que teníamos con el poema de Guido Valdés, el trabajar sin destruir con Jorge, después la aparición de los movimientos sociales como unos sujetos que a su entender eran mucho más relevantes de lo que habían sido hasta entonces, con el Redes que dan libertad, la emergencia del altermundismo, el zapatismo en el 94 y su libro Por una globalización alternativa, y si queremos acabar con las utopías y los fenómenos naturales, de la que ya hemos podido hablar. Para mí este sería un punto. Un segundo punto, una segunda idea, un segundo ámbito de reflexiones y aportaciones esencial para continuar pensando con él, continuar actuando con él, sería el que nos lleva a la política como ética de lo colectivo y a la ciencia con conciencia. Un espacio en el que la ética y la política se encuentran donde está lo prepolítico, de lo que ha hablado antes Antonio, un espacio en el que lo esencial para Paco tiene que ser planteado. Y lo hacía en sus clases, de ética y filosofía política, y lo hacía siempre intentando que las dos cosas fueran de la mano, porque no entendía que una pudiera avanzar sin la otra, ¿no? A Paco le gustaba explicar en un momento que seguramente es un poco diferente del actual, que algunos estudiantes a mediados de los 90, cuando le decían, bueno, he visto que usted hace esta asignatura, antes Antonio me explicaba que hoy venía de presentar las secciones de cuarto, ¿no? Es decir, he visto que hace una asignatura que se llama Ética y Filosofía Política, pero bueno, si va a hablar de ética me interesa, pero la política no. Y claro, y eso a Paco le chocaba porque para él la política, y lo prepolítico también, era muy importante. Hoy seguramente lo que ocurre en nuestra facultad es que hay una parte de estudiantes que dice, bueno, ¿y dónde está la política en nuestras asignaturas, no? Y seguramente a Paco eso le haría sonreír y le gustaría que fuera así. Y entonces le recordaría también que, bueno, pero la ética también debemos tenerla presente. Y ahí tenemos el libro de política que presentasteis. Para él, poliética, y lo explica así, yo creo que es muy interesante tenerlo presente, tenía dos, y sobre la importancia de las palabras, que también se ha hablado aquí, podía ser leído de dos maneras. Poliética en el sentido de este prefijo poli, que quiere decir muchas éticas, estamos en una nueva época de muchas éticas, pero evidentemente luego está la unión entre lo político y lo ético. Y para él esa unión era fundamento de toda reflexión y de todo comportamiento. Admitida la separación de hecho entre ética y política, el individuo aspira a la coherencia, a la integración de la virtud privada y la virtud pública, con la consideración de que aquella solo puede lograrse en sociedad y por tanto políticamente. Este es un fragmento que podría ser de poliética, pero que es de leyendo a Gramsci, porque en el fondo estas reflexiones, estas inquietudes juntaban con el estudio del autor de la idea de la política como ética de lo colectivo, ¿no? De las diferentes maneras de entender la ética y de entender la política. En la aportación académica y en la aportación vivencial, él opta por esta que lo junta, la política como ética de lo colectivo. Hacia el final de su trayectoria vital, él había pensado, y lo explicaba en algunas ocasiones, que lo que quería hacer era trabajar sobre la ciencia y sobre la tercera cultura, y algunas aportaciones muy interesantes hizo. No lo quería hacer hacia el final porque no hubiera tenido tiempo antes, que también
también había pasado así, sino porque, bueno, había tenido ocasión de ir haciendo algunos trabajos, imaginaba que iba cerrando algunas de las etapas, iba publicando o iba consiguiendo publicar algunos de sus libros como de utopías que recogían buena parte de su trayectoria, como el libro por la Universidad Democrática, como el de Ética y Filosofía Política, y hay un libro que no pudo terminar, dedicado a la tercera cultura, en el que, como ha mencionado Eloy, por ejemplo, Salvador Rozán está haciendo un gran trabajo de edición, y también estoy metido en eso, esperamos que para el curso que viene se pueda aparecer. Pero más allá de este libro, donde hay reflexiones de gran interés y un trabajo de historia de las ideas muy profundo en relación con la cultura científica y la cultura de letras, y lo que puede dar lugar a una tercera cultura, estaba su relación también con la ética y la ciencia a partir de autores como Einstein, que le habían interesado especialmente, y otros tantos, y su planteamiento de esa necesidad de que tengamos una ciencia con conciencia. Es imprescindible la conciencia vinculada a la ciencia. Y es imprescindible la ciencia en las humanidades. No podemos entender las humanidades sin la ciencia. La ciencia nos permite actuar, reflexionar sobre el mundo actual. De otro modo no podremos hacerla, ¿no? Antonio ha empezado, y creo que eso liga bien, hablando de la demografía y de lo sólido que es por esa faceta. Y a Paco yo creo que pocas cosas le molestaban más en el ámbito académico que encontrarse a alguien que iba a hablar con las manos en los bolsillos de cualquier asunto sin un trabajo riguroso y científico, prescindiendo de la disciplina que fuera en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Un tercer aspecto que enlaza, si queréis, con la cuestión de las migraciones, la conciencia del otro, la idea de la alteridad, la idea de la conciencia de especie, algo que está muy presente en el libro de la barbarie de ellos y los nuestros, en el libro de la gran perturbación, una gran obra que nos desborda. Yo creo que seguramente una de las cosas que queda claro a partir de la sesión de hoy es cómo, hablando tantas personas, queda tanto por decir, ¿eh? Y cuando acabemos habrá cosas importantes que no habremos dicho, y eso muestra la dimensión de la obra académica de Ejercicio Fernández Güell y de su comportamiento personal y del recuerdo que todos tenemos de él. La preocupación por el otro es una constante en su vida y lo podemos tener presente cuando hablamos de marxismo, porque para él el marxismo y el comunismo se fundamenta en la preocupación del otro, pero eso lo lleva mucho más allá y lo lleva en muchos otros ámbitos y lo lleva a plantearlo desde diferentes disciplinas y hacer un trabajo sobre autores como Bartolomé Las Casas, Montaigne, Leopardi, y a reflexionar sobre la idea de tolerancia, cómo nos hemos relacionado con aquellos que no éramos nosotros. En la gran perturbación hay un fragmento que me gusta especialmente y que os quiero leer, que lo podemos leer en paralelo con el poema que nos leía antes Eloy, en el que dice: la tolerancia de la variante latina, en su versión lascasiana, empieza siendo piedad, compasión del otro. Pero al discutir con la propia cultura, se va haciendo radicalmente crítica de la doble moral, de la existencia de dos varas para medir las supuestas barbarie e ilustración de los hombres. La preocupación por los otros nos lleva a ver cómo somos nosotros de bárbaros y cómo somos nosotros de seres que merecemos una profunda reflexión. Estos dos libros, La gran perturbación, El discurso del indio metropolitano, del 95, y del mismo año, La barbarie de ellos y de los nuestros, son aportaciones, a mi entender, básicas para continuar pensando hoy la idea en los ámbitos relacionados con la alteridad
y especialmente con la idea de conciencia de especie. Y la conciencia de especie también nos lleva a otros ámbitos que tienen más que ver con, por ejemplo, los asuntos que él trataba en las asignaturas de ética y filosofía política y las grandes preocupaciones que tenía en mente. Antonio hablaba al exponernos sus ideas sobre demografía y democracia, de su reivindicación de pensar estos asuntos en términos globales, en términos mundiales. Y esto es a lo que apunta la conciencia de especie, a superar otras conciencias más limitadas. Entiendo por conciencia de especie la configuración culturalmente elaborada de la pertenencia a todos y cada uno de los individuos humanos a la especie sapiens sapiens, y por tanto no solo la respuesta natural, reactiva de los miembros de la especie humana implicada en el hecho biológico de la evolución. En este sentido, se podría decir que la configuración de una conciencia de especie corresponde a la era nuclear, o mejor aún, de las armas de destrucción masiva y a la época de la crisis ecológica global y de las grandes migraciones intercontinentales, como la conciencia nacional correspondía a la época del colonialismo y la conciencia de clase a la época del capitalismo fabril. La conciencia de especie como algo que surge en un determinado momento o que debería surgir en un determinado momento para entender que hay retos que no pueden ser enfrentados, que no podrán ser superados sin una conciencia que vaya más allá de nuestras estrechas miras. Un cuarto punto, y acercarme al final, el que tiene que ver con sus reflexiones sobre la universidad. Y para mí en eso es un referente claro, no solo por lo que escribió, no solo por lo que vivió en su época, por ejemplo, de estudiante, sino por aquello en lo que siempre estuvo, cuando él siempre estuvo presente. En 2009 publicó por una universidad democrática un volumen en el que recogió y reelaboró textos que había podido ir escribiendo en diferentes episodios de su vida, escribió cosas nuevas pensando también en eso, y lo escribió, yo creo que con dos ideas en la cabeza. Una era que en 2009 en la universidad estaban pasando cosas importantes, estaba habiendo una movilización estudiantil potente relacionada con el llamado Plan Bolonia, que tenía que ver con una defensa de la universidad pública, una defensa de una universidad accesible, una defensa de una universidad autónoma, una defensa de una universidad en que haya una democracia universitaria de calidad. Eso estaba en riesgo y lo apuntaban muy bien los estudiantes del curso 2008-2009, por ejemplo, y los que les habían precedido, y el tiempo creo que les ha dado la razón, y por eso estamos en parte donde estamos en relación con la universidad. Pero su trayectoria es muy larga en lo relativo a la universidad. Ya cuando era estudiante fue una persona activa en la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, desde mediados de los 60, con los profesores numerarios. Por tanto, su trayectoria es inseparable de la reflexión desde diferentes perspectivas sobre lo que ocurre en la universidad, y me parece que para todas aquellas personas que estén interesadas en la universidad, ya sea porque forman parte de ella o porque tienen la sensibilidad de entender que lo que ocurre en la universidad es fundamental para el conjunto de la sociedad, como lo que ocurre en otros ámbitos, no la voy a poner por encima, pero sí ponerla a ese nivel, creo que encontrarán en las ideas de Paco un lugar para el conocimiento, para la reflexión, para el debate. Él decía, yo no vengo a imponer nada, yo voy a explicar lo que he visto, lo que puedo analizar, y entremos en un diálogo sobre cosas que son muy importantes y que no se están tratando. Porque seguramente uno de los grandes problemas de algunos de los cambios que se están produciendo en la universidad española
pasan por grandes cambios que no se debaten y que se imponen desde una institución que consiguió, gracias a la movilización estudiantil durante el franquismo, que se avanzara en un proceso democratizador que lleva a que seguramente, si pensamos en los espacios de nuestras sociedades donde haya o existe formalmente un nivel de democracia más alto, en la empresa privada tú no puedes elegir a tu director de departamento, ni a tu rector, ¿no? Y aquí eso está en nuestras manos, a que eso esté en un serio peligro. Seguramente Paco nunca pensó que debería volver a luchar contra aquello, contra lo que ya había luchado, y seguramente en los últimos meses vio cosas que nunca esperaba volver a ver, partiendo por ejemplo, de las propuestas sobre gobernanza que han salido o de los cambios que se apuntaban en la universidad. Y el quinto y último punto por mi parte tenía que ver, y todos están de algún modo entrelazados en estas redes que dan libertad, en su trabajo y en sus aportaciones y en sus comportamientos para conseguir otra manera de hacer política y otra manera de entender la democracia. Jesús ha hablado que las frases son importantes y que él ha dicho que hubo franquismo y un post-franquismo. A veces en clase, cuando hablas con los estudiantes, les cuesta mucho definir qué es democracia o qué entienden por democracia. A partir del 15M eso está contaminado saludablemente por cosas que han ocurrido, pero es algo que estaba y en lo que supuestamente vivíamos, y avanzar en eso cuesta. Paco escribe y habla y propone una manera de entender la democracia que es como un proceso en crecimiento. Para él, su idea de democracia tiene que ser un proceso en crecimiento. O de entrada plantear que democracia es un proceso que puede ir en una dirección o en otra, pero que no es un estado de las cosas inamovible, sino dictadura es A, democracia es B, sino que es proceso en una dirección o en otra. Y evidentemente, a su modo de ver, ese proceso debería ir en crecimiento, debería ir en profundización. Él decía, si no crece y profundiza en el tejido social, la democracia acaba por debilitarse, marchitarse y convirtiéndose en oligarquía, y entonces ya peligra y desaparece. Creo que en las aportaciones de Paco, muchas de ellas ya citadas, tenemos grandes piezas que nos deberían servir para pensar hoy en la participación política, hoy en la manera de hacer la política y en entender el modelo de sociedad que queramos construir. En 2009 escribía un texto titulado En el País, un encargo que le hicieron y que debatimos bastante porque era este año también de las movilizaciones, que va por título Los estudiantes en la escena pública. Y un texto que cuando hoy lo das a leer, recuerdo un estudiante que me decía, pero este hombre lo veía muy claro, ¿no? Y digo, esto es donde estamos ahora. Bueno, en el fondo también estábamos antes, y solamente lo que diferencia a veces a unas personas de otras es que hay quien lo ve y lo dice, hay quien lo ve y prefiere acomodarse y no decirlo, y hay quien, bueno, pues no lo ve porque está pensando en otras cosas, ¿no? Hace unos días en Barcelona se presentaba un libro de Jordi Borja, su orientación actual, estaba Miquel Cabinal. Miquel Cabinal hizo una intervención diciendo: cuando apareció el elefante, nos dimos cuenta del monarca. Y hubo ciertas risas de aceptación. Y yo pensaba, hay mucha gente que se había dado cuenta de eso mucho antes,
y ese era un elemento para decir, y tantas otras cosas, el tema de la memoria histórica, tantos otros asuntos. Paco, yo creo que es una de las personas, como otras de las que están aquí, y que afortunadamente nos han contribuido a que nos formáramos, y yo creo que les agradezco mucho el trabajo que en eso, públicamente poco atendidas, y que siempre dijeron lo que estaba ocurriendo. Otra cosa es el caso que se les hiciera. Paco, en un momento determinado, recuerdo un día que decía, bueno, yo en El País ya solo escribo necrológicas. No te lo decía tampoco diciendo ya no me hacen caso, no sé qué, sino era más bien una constatación de los hechos, de cómo hemos cambiado, ¿no? Y lo recuperé eso ya al final. Bueno, en todo caso, en este texto, que sí le encarga, cuando ya solo escribía necrológicas en El País, estaban pasando cosas que hacían que alguien empezara a pensar que lo que él había continuado diciendo siempre ayudaba a entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Le piden este texto y, hablando de los estudiantes, pero no solo de los estudiantes, dice: muchos de ellos seguramente dirán a los sociólogos y encuestadores que no quieren saber nada de política, pero hay que entenderlos. Lo que en realidad están diciendo, y eso no siempre cabe en la respuesta a una encuesta, es que no les interesa la política que se hace habitualmente en el actual sistema de partidos políticos. Y no porque estén en contra de la democracia, sino precisamente porque quieren una democracia de verdad y desearían participar en una ágora limpia. Así que, en vez de echarles la bronca cotidiana y recurrente por su despolitización o por su mala politización, mejor sería escucharles y colaborar con ellos a la limpieza del ágora que falta. Este es un texto escrito en noviembre de 2009, pero para determinados jóvenes leído, por decirlo de algún modo, después del 15M, ya lo veía antes. Bueno, no es que lo viera antes, eso ya estaba ocurriendo. Lo que ocurre, o desafortunadamente, no había tantas personas que se fijaran. Bueno, con esto acababa los 5 puntos, y el último punto que quería dejar tenía que ver con la situación actual en relación con procesos transicionales. Particularmente, para mí, Paco también es un clásico, un referente, alguien que hace grandes aportaciones que permiten que las cosas dejen de ser iguales a partir de lo que él ha escrito en relación con la historia de nuestro país. No solo porque la vivió, y la vivió intensamente, sino porque se preocupó mucho por ella, y cuando hizo aportaciones, que seguramente fue menos de los que a muchos nos gustaría, señalaba cosas muy, muy importantes. Hizo algunas aportaciones pocas sobre la transición y cómo se había desarrollado la transición y de qué modo eso había llevado al modelo social que tenemos hoy. Hay un texto que publicó a partir de unas notas para un curso de verano que organizamos sobre unas propuestas para estudiar las ideas olvidadas de transición, todo aquello que tuvo su momento, pero que seguramente no acabó siendo exitoso. Eso está bien pensarlo también en relación con sus aportaciones sobre la utopía, y cuando él habla, por ejemplo, de los perdedores momentáneos, ¿no? Es decir, aquellas ideas que pueden no resultar exitosas en términos de lo que la sociedad entiende por éxito, pero que son muy fecundas o que acabarán siendo muy fecundas para otras aportaciones. Y una de las cosas de las que hablaría hoy con Paco sería sobre en qué transiciones estamos metidos. Todo este debate sobre procesos destituyentes, procesos constituyentes, creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y como gente activa que nos preocupan, que él ya no vivirá, pero sobre los que nos puede hacer aportaciones que
valen mucho la pena. Viniendo de Cataluña, la cuestión nacional imagino que tiene un cierto peso, porque es una idea que sale mucho, ¿no? Pero no estoy pensando en la transición nacional de Artur Mas, ¿no? Estoy pensando en las transiciones o en los proyectos que desde diferentes sectores preocupados por la realidad socioeconómica y política de este país llamado España están intentando impulsar. A Paco le preocupó mucho cómo se había cerrado la transición, cómo ahí se había ido avanzando en un socialliberalismo que desencadena en lo que estamos viendo hoy y cómo eso podía revertirse. Paco siempre fue muy generoso con los jóvenes y con los que fuimos jóvenes con él. Pensaba en su potencial para transformar la realidad. Aquí no somos muchos jóvenes por edad, pero seguramente sí en aquello a lo que él le interesaba de la juventud, que era la capacidad para repensar todo lo que está ocurriendo y pensarlo con una mirada más limpia de la surgida de los conflictos y las disputas entre familias y grupúsculos políticos. En cualquier caso, yo dejo aquí mi intervención, agradezco la atención de todos y si os animáis ahora o cuando sea, creo que estas son cuestiones que nos pueden servir para continuar pensando los retos que tenemos presentes. Gracias. Bueno, si alguien quiere intervenir, puede hacerlo. Y si no, una pregunta o una sugerencia. Y si no, pues os convoco a esta tarde a las 8 y os agradezco que hayáis estado aquí y agradezco a Ascensión, a Eloy, a Monse Montero y a Jordi su presencia y su trabajo. Y